Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su Granja Humana MX. Hoy voy a hablar de Bolivia. ¿Qué está pasando? Antes que nada les voy a decir esto. Yo no soy boliviano, no puedo asegurarles que la situación que vive cada persona, porque es como cuando alguien comenta algo de México y que ni siquiera vive acá, ¿no? Y cuando alguien comenta algo, pues es diferente a lo que se vive en realidad. Por ejemplo, quizás yo me he acercado un poco a la problemática que se esté viviendo en Chile y muchos chilenos me dijeron: Pablo, es que lo que estás hablando es prácticamente el sentir de todos nosotros. Y mucha gente de Nicaragua, de Honduras, de Colombia me decían: Pablo, es que esa es la misma realidad que estamos viviendo. Entonces voy a hacerlo de una forma subjetiva. Toda esta explicación que les voy a dar es mi punto de vista personal. No quiero influir realmente en lo que todos ustedes opinen, pero quiero que escuchen un poco de esto porque me parece importante señalar esta situación que está pasando. Primeramente, antes de todo, vamos a ver cómo es que Evo Morales dejó la economía boliviana. Y en este sentido, porque es muy importante resaltar lo que pasó en estos 14 años de mandato de Evo Morales, que obviamente ya tenía que haberse retirado por las buenas, ¿no? Simplemente porque todo proceso se llega a agotar, ¿no? Incluso en Alemania, por ejemplo, Angela Merkel, que lleva ya igual un poco más de 14 años, pues efectivamente ya la gente no está contenta. Y yo creo que todos han de saber cuál es la situación o por qué es el contexto de que la gente en Alemania ya no quiere Angela Merkel. Si bien el proceso ahí es muy diferente, no es una reelección, ella no es presidente, sino que ella es canciller, que es elegida por el presidente alemán, que apenas lleva dos años. Es diferente, algo que no comprendemos mucho en América Latina, pero es el mismo caso que Netanyahu, ¿no? Pero vamos a volver ahora sí a este caso. ¿Qué pasó en estos 14 años de Bolivia? Pues bien, él hizo crecer la economía boliviana a un ritmo promedio anual del 5%, reduciendo la pobreza en 31%. Algo realmente increíble porque, miren, pasó de tener un PIB, un Producto Interno Bruto, en 2006 de 9.549 millones de dólares, a cerca de 40.725 millones de dólares. Es decir, un crecimiento del 326%, más del cuádruple de lo que inició. Es algo totalmente increíble que ningún otro país de América Latina se pudo ver. La pobreza bajó del 66.1% al 35.1%. La pobreza extrema pasó del 28.2% al 16.4%. Entonces, con estos indicadores, pues te puedes pensar, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué el descontento? Pero ese descontento, ojo, es diferente, es diverso, van a ir viendo por dónde va todo esto. Aquí, según esto, los datos de todos los organismos internacionales, de la CEPAL hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues daban a esta economía realmente como la mejor economía latinoamericana del siglo XXI en términos de crecimiento. Es algo que no podíamos ver en ningún otro tipo de régimen, no, ni en Brasil, ni en México, ni en Colombia, ni en Chile. No, era Bolivia la que se había pues apoderado de este crecimiento gracias a todos los aumentos de las materias primas, principalmente del gas, del petróleo y la bonanza de China, que necesitaba materias primas esenciales como el litio. Que ojo, por ahí va todo lo que está pasando y ahorita les voy a comentar que esto es muy importante. Las estadísticas, por ejemplo, en este sentido, indican que durante estos 14 años de Evo Morales, pues no hubo ningún retroceso abrupto como lo que pasó, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, donde igual, ¿no? Que tenían a Lula da Silva, a los Kirchner, y bueno, ellos tuvieron sus retrocesos. El caso de Bolivia es distinto. Estos largos periodos de mediocridad, por ejemplo, que hemos tenido en México con toda esta pauperización social, toda esta desigualdad que habíamos tenido, pues realmente estuvimos estancados desde siempre, ¿no? Realmente no hemos tenido los crecimientos exponenciales que han tenido otras economías latinoamericanas, ¿no? Con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, pues obviamente el crecimiento fue paupérrimo, estábamos estancados prácticamente, pero sí, estaban creciendo los súper ricos mientras que el pueblo se iba quedando cada vez más en desigualdades. Es terrible eso, ya les he comentado
de ese estudio del Colegio de México en que analiza las desigualdades, México Desigualdades 2018, espero que lo puedan checar. Pero volviendo a este tema, aquí por ejemplo podemos comparar los niveles de pobreza que había dejado Enrique Peña Nieto en México, 41.9% frente al 35.1% de Bolivia. Entonces hay en porcentaje menos pobres en Bolivia que en México, cuando anteriormente ellos estaban, y era realmente de los países más pobres de América Latina, solamente detrás de lo que era Haití y Honduras. Y hoy en día pues realmente han mejorado muchísimo en muchos sentidos de distribución del ingreso. Por ejemplo, lo que mencionan del índice de Gini, que es la concentración de la riqueza, ellos pasaron de tener unos 58.5 puntos base, es decir, llegado a los 100 es que está concentrado en una sola persona todo el ingreso. Bueno, ellos eran casi 60 puntos en la concentración de la riqueza, mientras que, por ejemplo, aquí ahora están en 44. México hoy en día tiene 48 puntos Gini, Colombia tiene 49, Brasil 53. Quiere decir que es un país mucho más en cuestiones de distribución del ingreso, de que no hay tanta desigualdad como lo que es México, como lo que es Colombia, como lo que es Brasil, e incluso Chile, que es de los países más desiguales del planeta. Una cuestión importante que hay que decir en esto es, por ejemplo, en cuanto a los ingresos del gobierno. Por ejemplo, los ingresos tributarios de Bolivia son cerca del 26% de su PIB, mientras que, por ejemplo, aquí en México no llegan ni al 16%. Entonces esto les apoya mucho en el sentido de que con mejor ingreso estatal pues se puede hacer una mejor redistribución. Y hay algo que muchos dicen, no, es que él es igual que Chávez, que no sé qué. No es cierto. El modelo de Evo Morales era más parecido al de Chile, porque mantenían el orden macroeconómico, cuidado del equilibrio de las finanzas públicas y el incremento sustancial de los ingresos tributarios del gobierno. También se nacionalizó, por ejemplo, la industria de los hidrocarburos en el 2006, y esto les permitió realmente empezar a decir, pues podemos cabildear, ¿no? ¿Cuál es la moneda de cambio y todo? Pues que tenemos la joya de la corona, tenemos el petróleo, tenemos el gas, tenemos el litio. Entonces, todo esto fue lo que los ayudó, porque de otra manera, por ejemplo, había una empresa que tenía la posesión del litio y no les daba más que migajas, y esto creo que era la Lithium Corporation, que en los 90 prácticamente se los había torcido, pero posteriormente pues ya empezaron ellos a ver, desde el 2011 en el Salar de Uyuni fue que empezaron toda esta industrialización y esta forma de ir explotando este elemento que es tan importante hoy en día para toda la industria eléctrica. Todos tus celulares, las baterías, bueno, tienen litio. Las baterías de los coches eléctricos tienen litio. Más del 60% de las reservas mundiales de litio están en Bolivia. Entonces ya se imaginarán pues por dónde van los tiros, y ya se imaginarán quién fue el que descubrió pues todas estas reservas. Efectivamente, una empresa norteamericana fue la que hace poquito salió toda esta información, donde se descubrió que tenían 21 millones de toneladas métricas en el Salar de Uyuni, y eso sin contar los otros salares, por ejemplo el de Coipas y el de Pastos Grandes. Son reservas increíbles. Imagínense todo esto, porque cada tonelada de litio está por el último precio que tengo por aquí, $16,500 la tonelada. Entonces imagínense multiplicándola por todos estos 21 millones de toneladas solamente en ese salar. Y anteriormente a una empresa francesa había dicho que eran 10 millones de toneladas, pero simplemente habían perforado 5 metros. Posteriormente ya fue esta empresa americana, y sí, fueron 50 metros de excavación y empezaron a ver todo esto, y eran enormes cantidades, en 10,000 kilómetros cuadrados de la región andina de Potosí. La empresa SRK fue la que dijo todo esto. Entonces imagínense, aquí el problema pues yo creo que venía con toda esta situación en que las empresas chinas
ya estaban empezando a querer, ¿no? Y miren, aquí lo que dice el informe es que la primera fase comenzó en el 2012 con el desarrollo del proceso tecnológico y la producción de plantas piloto de fertilizantes que fueron comercializados principalmente en el mercado interno. La segunda fue en el 2016 cuando se construyeron plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio para exportación con sus respectivas piscinas industriales para garantizar el insumo que se requiriera para la producción de sales básicas. La tercera fue la producción de baterías de litio con la alianza de un socio estratégico que ayude en la comercialización del producto. Esta era la firma alemana ASI Systems, y el 6 de febrero la estatal Yacimientos de Litio suscribió con una empresa china un acuerdo preliminar para la construcción de plantas industrializadoras de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, contiguas al salar de Uyuni. Entonces, ya ven por dónde van los tiros, ¿no? Ya ven dónde va toda esta situación de por qué les surgía, pues, aplicar la doctrina Monroe. O sea, yo creo que tienen muchos jóvenes, pues el derecho a enojarse, ¿no? El derecho a exigir que haya un cambio democrático, porque sí, efectivamente, ya no podía estar más ahí Evo Morales. Tenía que haber dado la batuta y ¿sabes qué? Pues el que viene, ¿no? Alguien fresco, alguien que traiga por lo menos las ideas nacionalistas en el sentido de cuidar este modelo que les permitió crecer a donde están hoy en día. Era realmente un modelo. Volteabas a ver a Bolivia y sus tasas de crecimiento de Producto Interno Bruto, redistribución del ingreso y demás, pues era un modelo a lo que estaba pasando, ¿no? Aquí en México no crecíamos casi a nada y la distribución del ingreso cada vez era peor, el salario más paupérrimo. Y entonces, a veces se pregunta a la gente, ¿cómo es que ni siquiera la estabilidad macroeconómica, económica, de distribución del ingreso, pues no te asegura una estabilidad política? Eso es lo complicado. El ser humano es impredecible y realmente nunca nadie está contento con nada. Como los que les comenté en un videoprograma pasado, ¿no? Titulado similar. Entonces, esto obviamente sí, efectivamente debía de haber salido y no acató los primeros momentos en el que habían dicho los bolivianos en 2016 que no al plebiscito para que se volviese a modificar la constitución y que Evo Morales siguiese reeligiéndose. Ojo que esto de la reelección en América Latina, hay países que tienen esta posibilidad, ¿no? México está totalmente prohibido eso de la reelección. Pero en Bolivia fue esto, en el 2016 dijeron no, y en el 2017 pues Evo no les hizo caso, modificó todo y pues bueno, el desenlace es el que tenemos hoy en día y en el que pues hubo un golpe militar porque fueron los que lo obligaron prácticamente a decir fuera, y eso en toda regla es un golpe de estado, no crean que es así algo que se inventa la gente, no, sí fue un golpe, se necesitaba un cambio, se necesitaba, de esta fue la mejor manera. Quién sabe, yo no creo que haya sido de la mejor manera. Hubiesen dejado los bolivianos que el próximo año que terminara su mandato, pues ahora sí, adelante, ¿quién viene? Que se hagan las nuevas elecciones. Y él fue el que lo propuso, vamos a hacer las nuevas elecciones para apaciguar todo esto. Pero, pues bueno, ya saben que hay personajes por ahí bastante tenebrosos que están surgiendo. Y es uno, por ejemplo, ¿quién es este tipo, no? Luis Fernando Camacho. Fernando Camacho pues es un personaje realmente del estilo de Bolsonaro. Entonces es alguien que también ojo, todo esto que estoy diciendo lo estoy viendo en el Clarín Mundo. Ahí esto es lo que dicen ellos. Es un hijo de un empresario de Santa Cruz. Tiene maestría de Derecho Financiero otorgado por la Universidad de Barcelona. Sus familiares cuentan con inversiones en sectores de seguros, de gas, inmobiliarias y negocios avícolas en la región más rica del país. También su militancia política comenzó en los 23 en la Unión Civil Cruceñista, que es la autodenominada como civil, pero es considerada como una organización paramilitar y racista por la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, señores, ¿ustedes qué creen de esto? O sea, vean ya nada más la fichita. Él es miembro de los Caballeros del Oriente, una de las logias más emblemáticas de Santa Cruz de la Sierra y un bastión de la extrema derecha. Entonces aquí pues también él es un personaje religioso, con su Biblia, con su rosario. Él no era nadie en términos políticos, pero con todo esto fue una especie de Guaidó, una especie de agente subido, puesto
Y este tipo de cosas que mágicamente suben de la noche a la mañana a la cumbre política, es donde ya todo ya no juega. Él supuestamente dice que se retirará y todo después de todo esto, pero obviamente esta gente le encanta el poder. Entonces es muy posible que la situación en Bolivia empiece a recrudecerse en el sentido de que, a ver, ¿a quién vamos a poner ahora como presidente? ¿Qué tal si esta persona pues decide hacer esto? Y vean nada más el caso de Bolsonaro, nada más tengan atención a eso. Y miren, frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia, jamás ha pedido moderación y no apoya los pedidos de la OEA para que haya una salida democrática a la crisis de Bolivia. Organizaciones sociales lo han tildado de misógino y racista. En declaraciones del medio británico de la BBC, el sociólogo boliviano Julio Córdoba, un especialista en movimientos evangélicos, Camacho legitima su postura autoritaria con el discurso religioso al estilo Bolsonaro, más allá de una popularidad que tiene en este momento, según este investigador, es una expresión de la derecha protofascista. Entonces, vean nada más qué líderes van a quedar, ¿no? Ese es lo preocupante ante un país con las segundas reservas más grandes de la región, solamente después de Bolivia, con las reservas más grandes del planeta de litio. Yo solo espero que todo esto no empeore. Digo, tienen el derecho a decidir pues su forma de gobierno, la población. Lo que no merecen es una vuelta para atrás. Ahorita, por lo menos en sentidos democráticos, pues ahí están, envíelo, un retroceso, porque se puede imponer una dictadura militar. O, en todo caso, que digan, pues, ¿sabes qué? A ver, ¿quiénes van a ser los candidatos? Y hay que analizar los perfiles de cada uno de estos. Te puedes ir dando cuenta cuando pasen 2-3 años del gobierno. Analiza los índices de Gini. Analiza cómo está esta distribución de la riqueza. Analiza cómo se están dando ahora todas estas, pues se va a empezar a privatizar todo, absolutamente todo. Y ya no va a haber esa, posibilidad de que el Estado tenga injerencia en la economía. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pierdan esta moneda de cabildeo tan poderosa como lo que es el poder poseer la industria de los hidrocarburos y los minerales, que en el caso del litio es muy importante, ¿qué va a pasar, no? Pues van a empezar a disminuir los ingresos del gobierno, van a empezar las flexibilidades laborales, van a empezar a bajar los impuestos a las grandes empresas y todo esto va a ir en detrimento de su sector de salud, que posiblemente no ha de ser el mejor, de su sector de seguridad social, de la educación, etc. Entonces, todo esto, aunque ustedes lo vean así como, ay, es que es de lo peor lo que tenemos en educación, es de lo peor el sistema de salud. Bueno, pero ¿qué peor sería que tengas ese mismo tipo y de calidad de la que te están dando, pero ahora que tengas que pagar por ella? Todo esto tienen que hacerlo de una manera bastante organizada, ordenada. Únanse, no se desunan, no olvídense de todas esas chorradas que les meten por ahí los medios de desinformación, en el sentido de que los van a empezar a dividir, van a empezar a generar una dicotomía de izquierda y de derecha, ambas radicalizadas, en el sentido de que unos son los malvados comunistas y otros son los malvados derechosos, y van a empezar la polarización en redes sociales, va a empezar el discurso pues a generar bastante discordia. Yo lo he visto, aquí en mi país así está, en esta fase en la cual pues está totalmente polarizado, pero de manera artificial, en el sentido que hay gente que está pagando para tener a bots empezando a ensalzar, a provocar a ambos lados, para que todo el pueblo termine dividido. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es que sea dividida. Y lo peor es por el fanatismo. El fanatismo político es lo peor que podemos tener. Por eso es que este video dijo, vamos a analizar primero términos económicos, cómo está Bolivia, ¿no? Y vamos a ir viendo qué es aquello que tiene mucho. Petróleo, gas, litio. ¿Quiénes son estas entidades que estuvieron en el golpe, no? Empresarios del gas. Entonces, solamente dense cuenta y pues no sigan solo las modas por seguirlas. No le hagan tanto caso a veces a las redes sociales que ensalzan cierto discurso. Ojo, también aquellas que eran pro Evo también iba mal, ¿no?
¿Por qué? Por la violencia que había, por intentar sustentar este gobierno que debió de haber dado la batuta y hacerle caso a su pueblo desde el 2016. Eso era lo que debió de haber habido y nada de esto hubiera ocurrido y el modelo pudo haberse seguido reproduciendo si lo hubiesen logrado así, si hubieran respetado la voluntad. El problema es que no se respetó y tampoco se respetó la elección del pueblo, ¿no? Porque todavía le faltaba de aquí hasta el siguiente año a Evo Morales para poder decir, a ver, ahora sí, unas nuevas elecciones. Ya estaba, pero pues bueno. Yo solo espero que no le pase a Bolivia pues lo que le pasa a todo país con grandes recursos. Yo solo espero que pues la gente no haya sido utilizada como pues desgraciadamente por lo general pasa, ¿no? Siempre la gente es la que pelea, la gente es la que sale y bueno, cuando hay el reacomodo de fuerzas, ¿qué es lo que pasa? Ya saben cómo termina todo esto y ya saben cómo terminan los regímenes militares en América Latina. Señores, se despide Pablo de su Granja Humana MX y espero pues no haber afectado las sensibilidades de algunas personas que se fanatizan en todo esto. Recuerden que esto es simplemente unos comentarios propios. No quiero influir en cómo ustedes piensen, simplemente estoy dando mi análisis de cómo pueden llegar a ser las cosas. Y vean cómo grandes poderes ya se están peleando el control de toda esa riquísima región. Ahí están estas logias, ahí están los jesuitas. Entonces, pues bueno, eso es tema para otra cosa. Hasta aquí lo voy a dejar y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.